Sí, voy a hacer una pequeña explicación de cómo utilizar las medidas móviles como resistencias y soportes y también cómo aprovecharnos del quiebre de dichas resistencias y soportes. Pues lo primero que voy a hacer es poner las medidas móviles, ¿no? En este caso voy a poner de 200, voy a hacer un poco más grande la imagen. Otra de 100, en este caso voy a poner la, qué sé yo, roja. Y otra de 50. En este caso voy a ponerla azul. Podemos poner el color que queramos, ¿no? No significa que tiene que ser de este color, ¿no? Pero bueno, yo utilizo esos colores y ya está. Podemos poner todas negras. Importante en este caso. La media móvil de 50 sería menos importante que una media móvil de 100 y la de 100 es menos importante que una media móvil de 200, ¿no? ¿Qué significa que es menos importante? Que va a ser más respetada una media móvil de 200 que una media móvil de 100 o una media móvil de 50, ¿vale? Es decir, para la resistencia va a ser una resistencia mucho más fuerte una media móvil de 200. No significa que pueda ser quebrada, porque sí puede ser quebrada, pero bueno, es mucho más importante, ¿no? Eh, Ahora, perdón. Vamos a ver un ejemplo de cómo actúa como soporte o como resistencia a las medidas móviles. Aquí vemos que durante el mercado, voy a hacer un poco más grande, durante el mercado asiático, donde tenemos un poco menos de movimiento, la media móvil de 50 ha actuado como soporte de la cotización. Aquí, como lo vemos, ha ido a buscar la media móvil y aquí hemos hecho, ha realizado una operación en compra. Y en una vela, en una operación de 15 minutos, pues la operación le ha salido perfectamente. Como lo vemos aquí. Esa es una forma, ¿no? Aquí, de la misma forma, también podemos ver un quiebre de la resistencia, ¿no? Aquí vemos que la vela cerró por debajo de dicha resistencia y lo que hacemos nosotros es, al cerrar dicha resistencia, hacemos una operación en venta, que sería un put. Y perfectamente la operación salió correcto como de realizarse, ¿no? Si aquí si la siguiente vela hubiera tocado en esta zona de hit de la media móvil de 100 o de 200 y no hubiera cerrado por debajo, hubiéramos realizado una operación en compra. ¿Por qué? Porque ha tocado la resistencia, como en el caso de aquí, ¿no? Aquí no llegó allí, la cotización rebotó y aquí vemos exactamente lo mismo que sucedió aquí, ¿no? Aquí la media móvil cierra por debajo, aquí la vela cierra por debajo de la media móvil y aquí la vela cierra por encima de la media móvil. En este caso aquí sería una resistencia. Y lo que podemos hacer aquí es entrar una operación en compra. Y la operación nos sale con beneficios. Aquí puede ser alguna noticia que hizo que el euro dólar cayese con fuerza. No exactamente, no sé qué noticia fue. O también puede haber caído, ¿no? Lo importante en este caso es de que cuando cerró la vela, vemos que ha cerrado por debajo de las medidas móviles, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una operación en put, en venta. Y como vemos, aunque haya caído bastante, no es importante es cómo cerró la vela y vemos que al final hemos tenido beneficio. Esto es en una hora, en 15 minutos hemos cogido los pips perfectamente, ¿no? Aquí vemos que la misma operación volvió a rebotar con fuerza posicionándose por encima de las medias móviles y aquí hemos hecho otra compra. Pero aquí salió negativa la operación, ¿no? No significa que todas las operaciones van a salir, son acertadas, porque no es así. Pero bueno, en el transcurso del día pues nos puede ofrecer unas buenas operaciones, ¿no? Aquí si fuera en el mercado español, pues aquí tenemos una operación positiva, otra operación positiva, otra operación positiva y aquí una operación negativa. Es decir, de 4 operaciones, una fue negativa. Hemos acertado 3, ¿no?
Eh, otra... hemos hablado sobre los criterios de tendencias y aquí podemos ver otro ejemplo de cómo la media móvil ha sujetado a la cotización. Lo vemos de que la media móvil fue y testió dicha resistencia, y la media móvil en este caso de 50, y rebotó con fuerza. Aquí hemos acertado correctamente con una orden en compra y fue lo que hizo la operación. Hubiéramos acertado correctamente después de tocar la media móvil. Tiramos un poco más para atrás. Quiebre de la media móvil, en este caso la primer quiebre de la media móvil, y aquí perfectamente ha caído la siguiente vela en put, en venta. Hubiéramos salido hemos acertado la operación. Igualmente en esta operación es un poco más de riesgo porque tocó la media móvil y no cerró por debajo de dicha media móvil, aunque cerró por encima de la primera, no de la segunda. Entonces aquí hubiéramos tenido un poco más de cuidado, aunque hubiera salido en la operación, y aquí al quebrar la siguiente media móvil también hubiera salido la siguiente operación en venta, pero yo hubiera entrado en esta vela, siempre con precaución. Si toca la media móvil y no cierran por debajo después de quebrar de una primera o una segunda, hay que tener un poco más de cuidado, porque posiblemente aquí podría haber rebotado. Salió negativa la posición, pero bueno, salió positiva, ¿no? Y aquí vemos cómo la media móvil ha sujetado la cotización y hemos hecho operaciones en compra, ¿no? En put, en call, perdón. Aquí una operación de quiebre, pero la operación salió negativa, ¿no? Aquí la operación también salió negativa. Pero aquí vemos cómo la media móvil sujeta. Entonces, si vemos varias veces que la operación lo sujetó, una, dos veces, pues la tercera podemos hacer un intento en compra. Aquí vemos cómo la media móvil, bueno, aquí no llegó a tocar, pero aquí sí vemos cómo la media móvil sujetó a la cotización, no la tocó una vez y la cotización rebotó. Vemos perfectamente que la cotización rebotó y aquí hacemos una señal en compra, o espero la confirmación de que rebotara la primera vela y hemos comprado la segunda vela. La operación nos hubiera salido en positivo. Aquí igualmente la operación tocó la media móvil y lo que hizo fue ser rebotada, que nos confirmó que está actuando como soporte en este caso, y lo que hubiéramos hecho, pues realizado una compra. Perfectamente nos ha salido la posición correctamente. Es conocer un poco más el mercado y ver cómo trabaja. Y paciencia, ¿no? No todas las operaciones son positivas, pero al final de los días, pues la idea es tener un beneficio de X puntos, ¿no? Todo siempre despacio, con cautela, con disciplina y sumar. Es decir, si tenemos 20 operaciones, si realizamos un ejemplo, 20 operaciones, debemos tener más o menos unas 2 o 3 operaciones positivas, 15 operaciones positivas que nos irá sumando. Siempre deberíamos de arriesgar solamente un 2-3% de nuestra capital. Así que cuando tenemos dichas operaciones negativas no nos va a hacer mucho daño en el beneficio, ¿no? No queramos sacar un beneficio de un 200-300% en un mes porque, aunque las dicen las personas o tú ves publicidad engañosa que lo que hace solamente para que la gente invierta, pero la gente termina perdiendo el dinero porque no controla el riesgo. Entonces siempre debemos controlar el riesgo para que esto no ocurra. Si tenéis alguna duda, pues podéis comentar e intentaré responder o hacer un vídeo un poco más adelante.